Mi propósito en esta lección es intentar poner en una perspectiva bíblica y teológica lo que estamos experimentando. COVID-19 se ha vuelto el tema de esta semana. Y mi deseo es que como cristianos podamos tener una clara respuesta, una clara perspectiva de esta situación. En el pensamiento deísta, escuchen bien lo que comento, deísta, no estoy diciendo teísta. Dios creó el mundo y se fue. En el pensamiento deísta, Dios creó el mundo y se fue. Es como si le dio simplemente vueltas a un reloj y este simplemente empezó a avanzar y a seguir su curso normal. Lo que estamos pasando entonces, hoy en día, a la luz de esta postura teológica, la postura deísta, es simplemente el curso del reloj. Dios está lejos, así que ni es su culpa que esto haya pasado, ni debemos esperar que Él nos salve de esta situación. A la luz del pensamiento deísta, simplemente el mundo está avanzando su órbita normal. En el pensamiento materialista, o sea, aquel que niega la existencia de un Dios, ateísmo, o simplemente niega la posibilidad de conocer si hay un Dios, agnosticismo, lo que estamos viviendo es simplemente el proceso evolutivo de la sociedad. Simplemente estamos viendo a la sociedad vencer situaciones que se presentan. Pero ¿cuál es la respuesta cristiana a la luz de lo que estamos experimentando? Hacemos mucho bien en mantenernos bien informados sobre los descubrimientos científicos de COVID-19. Está muy bien que pasemos tiempo investigando un poco, leyendo los informes más avanzados, ya que los informes más avanzados van a explicar cada vez mejor el comportamiento de este virus, van a explicar mejor la forma de transmisión de este virus, van a hablar de forma más precisa sobre la mortalidad de este virus, a quién está golpeando más, a quién está golpeando menos y demás. Hacemos muy bien en estar bien informados en esto, pero como cristianos no solo tenemos la responsabilidad de estar bien informados científicamente, también tenemos la responsabilidad de interpretar este evento a la luz de las Santas Escrituras. Así que en este estudio me gustaría presentar una perspectiva teológica de COVID-19. Y me gustaría hacerlo a la luz de la doctrina llamada la divina providencia. La divina providencia. Así que vamos a hacer dos sencillos pasos en este estudio. En primer lugar, vamos a hablar de qué es la divina providencia y en segundo lugar vamos a hablar de COVID-19 a la luz de la divina providencia. Comencemos entonces con el primer paso. ¿Qué es la divina providencia? Una de las respuestas más claras sobre esta doctrina la tenemos en la pregunta 27 del Catecismo de Heidelberg. Así se hace la pregunta: ¿qué es la providencia de Dios? Respuesta: el poder de Dios omnipotente y presente en todo lugar, por el cual sustenta y gobierna el cielo, la tierra y todas las criaturas de tal manera que todo lo que
La tierra produce la lluvia, la sequía, la fertilidad, la esterilidad, la comida, la bebida, la salud, la enfermedad, riqueza y pobreza. Finalmente todas las cosas no acontecen sin razón alguna, como por azar, sino por su consejo y voluntad paternal. Déjenme intentar expresar lo que el Catecismo de Heidelberg, que ustedes pueden buscar en internet, Catecismo de Heidelberg, pregunta 27, y profundizar. Pero déjenme intentar resumir lo que aquí se está exponiendo. La providencia de Dios enseña que este mundo no está sucediendo, no está avanzando, no está caminando de forma azarosa. No está caminando de forma automática. La providencia de Dios nos enseña que Dios tiene el control absoluto de todo lo que pasa. La lluvia desciende no simplemente por leyes naturales, sino porque Dios sostiene esas leyes naturales y por eso la lluvia puede llegar. El pasto crece no solo por los nutrientes adecuados, sino porque Dios sostiene esos nutrientes adecuados que producen el pasto. La divina providencia enseña que Dios tiene el control absoluto de todo lo que pasa, de que Dios está sustentando todo lo que tenemos ante nosotros y Dios está gobernando. Esta es una palabra importante para entender la divina providencia. Dios no solo sustenta todas las cosas, sino que las gobierna. Esto es, todo lo que está pasando lo está dirigiendo hacia un final. Podemos usar una palabra técnica en este aspecto y decir que la providencia es teleológica. Esto es, apunta hacia un fin. La palabra teleológica quiere decir telos fin, hacia una meta. El mundo no está sucediendo simplemente como una máquina repetitiva o algo así. El mundo está avanzando hacia un lugar. Así que, contrario al deísmo, que el deísmo enseña que Dios le dio vuelta al reloj y se fue, nosotros como cristianos afirmamos, no, todo lo que sucede, sucede porque Dios sustenta y gobierna cada molécula, cada átomo. Contrario al ateísmo, nosotros decimos, esto no simplemente es casualidad, no es simplemente algo que sucede materialmente, esto es algo que está siendo gobernado por el Dios absoluto. Habiendo expuesto en un breve resumen lo que es la divina providencia, me gustaría avanzar y presentar bíblicamente esta doctrina en unos cuantos minutos. Me gustaría que nuestra fe esté bien fundamentada en la palabra de Dios y que veamos cómo esta doctrina que he explicado se fundamenta en las Santas Escrituras. Me gustaría comenzar estableciendo esta doctrina bíblicamente, hablando sobre la palabra providencia. Ya que esta palabra no ocurre en las Escrituras, no debemos pensar que la doctrina no existe. La palabra providencia no está en ningún versículo, así como la palabra Trinidad no está. No obstante, deducimos esta doctrina necesariamente de las Escrituras, tanto la providencia como la doctrina de la Trinidad. Pero aunque no tenemos la palabra providencia, sí tenemos otras palabras semejantes. Por ejemplo, en el Salmo 104 se habla de que Dios crea. Si pueden, abran sus Biblias en Salmo 104. Salmo 104. Dice así el texto, 104, versículo 30. Envías tu espíritu, son creados. Hablando de el mundo natural, hablando de los animales, de las bestias, dice que la única causa, o más bien la causa final, o sea,
la causa última por la cual las bestias del campo o los animales de este mundo existen es porque Dios los crea. Hay que distinguir. Dios creó especies en el principio, Dios creó animales y en ese sentido la creación no se repite, pero en otro sentido podemos decir que Dios sigue creando, en un sentido no nuevas especies necesariamente, sino sigue creando de lo que ya produjo, o sea, se sigue multiplicando. En Job 33 se habla de que Dios da vida a la humanidad, hablando de su constante poder. Habla que el mundo se renueva, el mundo se renueva. En el mismo Salmo 104, versículo 30 dice, y renuevas la faz de la tierra. O sea, llegan las bestias, comen el pasto, el Señor vuelve a dar lluvia, vuelve a hacer salir el sol y así Dios renueva la tierra. Vean esto, no es simplemente el ciclo de la humanidad que renueva la tierra, es Dios que la renueva. Además, Job 28 habla de observar y dirigir todas las cosas que suceden en el mundo. En número 6, versículo 24 habla de que se preserva la humanidad. En el Salmo 19, versículo 9 al 20, dice que Dios dirige, enseña y gobierna todo lo que sucede. Así que estas son algunas palabras que se usan en las Escrituras para hablar del gobierno constante de Dios. Pero me gustaría ir a un texto en particular donde esto se enseña de forma clara. Juan capítulo 5. Abran sus Biblias en Juan capítulo 5. Versículo 17. Dice así. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. El contexto de este texto es la sanación del paralítico que estaba esperando el movimiento de las aguas. Entonces los fariseos descubren que fue Jesús quien lo sanó. Ellos le preguntan, ¿quién te ha sanado en este día? Porque deseaban juzgarlo. Ellos sabían que era Jesús, pero deseaban tener un testimonio público. Las formas en las cuales nuestro Señor defendió su ministerio en el día de reposo fueron variadas, ¿sí? En ocasiones Él dijo, ustedes están equivocados, en el día de reposo no está prohibido hacer obras de misericordia. En otro les dice, recuerden que el día de reposo fue hecho para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Pero aquí Él responde, a la luz de un debate que los judíos habían estado teniendo por un largo tiempo. Había varios debates teológicos sobre el día de reposo. Por ejemplo, uno de ellos era este. ¿Qué pasa cuando el octavo día en el que el bebé debe ser circuncidado cae en el día de reposo? El bebé nace y al octavo día debe ser la circuncisión. Pero ¿qué pasa si es en el Shabbat, en el día de reposo, donde debe ser hecho? Los judíos se debatían, ¿debemos guardar el día de reposo o debemos obedecer la circuncisión? Y la mayoría de ellos estaba de acuerdo, no, la circuncisión debe ser hecha. Es necesario trabajar en los mandatos del Señor, la circuncisión, aun cuando está el día de reposo. Otro debate que existía y del cual nuestro Señor se está tomando para atacar su legalismo equivocado del cómo guardar el día del Señor era este. Los judíos sabían, los judíos no eran
posilustración, o sea, no eran hombres ateos o agnósticos. Ellos eran teístas, por decirlo así, o sea, creían en un Dios que gobernaba todas las cosas. Los judíos sabían que el mundo no puede ser sostenido por sí solo, que Dios lo sostenía. Entonces vino esta pregunta. La pregunta fue esta: entonces, ¿Dios viola el día de reposo? Sabemos que es su ley. Sabemos que Él nos la dio y Él no puede violar sus mandamientos. Entonces, ¿cómo es que resolvemos que Él no viola su ley, pero al mismo tiempo sabemos que Él sostiene el mundo todos los Shabbats? Bueno, ellos hicieron varios movimientos teológicos o discusiones para resolver esto. Y esto fue lo que algunos dijeron. Aunque Dios sostiene el universo, hay diferentes formas de sostenerlo. Por ejemplo, uno puede llevar el mundo en sus hombros, como los griegos. Otros pueden cargar las cosas no solo con el hombro, sino quizá con las manos de un lado, una de un lado y otra de otro lado. Pero cuando uno carga algo con sus dos manos al frente, lo cual no produce tanto trabajo, eso no se considera trabajo. Por lo cual, Dios no quebranta ese día. Porque si tú llevas algo en la espalda, sí, lo quebrantas. Pero si lo llevas en tus manos al frente, no. Y así Dios sostiene el universo, con sus manos al frente. Nuestro Señor sabía de estos debates y utilizando esos debates, Él dice: judíos, ustedes saben que mi Padre trabaja. O sea, Dios no ha cesado de trabajar. Dios hasta el día de hoy sostiene el universo. Dios ha hecho una obra de redención. Dios sostiene cada pájaro que cae a tierra. Dios sostiene todo. Bueno, mi Padre trabaja y ustedes lo han justificado de que trabaje en el Shabbat. Bueno, mi Padre trabaja, yo también trabajo. Nuestro Señor está confirmando su divinidad a través de este debate. Pero lo que nos importa en este momento es ver cómo nuestro Señor enseña que el Padre, o sea, Dios, el Trino Dios, sostiene el universo día tras día. Dios no se ha puesto a dormir, porque el que cuida a Israel no duerme, porque cada pájaro que cae a tierra sigue siendo gobernado por Él. Eso es lo que nos enseña la divina providencia que nuestro Señor Jesucristo nos expresa aquí, que el Padre trabaja y por lo tanto nuestro Señor Jesucristo, quien es Dios de Dios, también trabaja. Nada de lo que existe, nos enseñan las Escrituras, puede mantenerse en continua existencia aparte de que Dios la esté sustentando y preservando y gobernando. Esto es una doctrina importante en la vida cristiana. Esto es una doctrina esencial. Leyendo algunos tratados puritanos me doy cuenta de cuánto trabajaron ellos en esta doctrina. No solo porque es necesaria para tener una buena doctrina de Dios, lo que se llama teología propia, pero además es necesaria para traer grande consolación y sabiduría de cómo vivir en este mundo. Miren lo que dice Joel Beeke respecto a esta doctrina. Dios está en control de todas las cosas y todos los eventos, ya sea un gran pez tragando a un hombre desobediente o un pequeño pez tragando una moneda y luego siendo atrapado en el momento preciso para pagar los impuestos de un hombre obediente. Vean eso. Debemos leer las Escrituras bajo esta perspectiva teológica.
Podemos caer en incredulidad al leer el libro de Jonás, de cómo Dios orquestó el momento preciso de que ese gran pez tragara al hombre que había sido aventado por los marineros. Pero si entendemos la doctrina de la providencia, esto no será difícil de comprender. Más bien será muy claro que Dios no solo gobierna el pájaro que cae a tierra, sino que el gran pez le obedece. Esto es muy importante. No hay ni una hormiga y no hay ni el pez más grande en este mundo que no se muevan sin el gobierno perfecto de Dios. Continúa Joel Beeke y dice: Dios reina en todo lugar porque Él es Dios en todo lugar, el Señor omnipotente. Él es el único Dios verdadero y Señor, pues todos los lugares y poderes están sujetos a su voluntad, autoridad y poder. Habiendo presentado la doctrina en su base bíblica, me gustaría hacer una cosa más antes de pasar a interpretar COVID-19 a la luz de la providencia divina. Y es hacer un ejercicio en las Escrituras. Me gustaría que fuéramos a diferentes pasajes del Antiguo y Nuevo Testamento para ver cuán amplio es el gobierno de Dios. Porque aquí podemos caer en alguna tentación, y es esta: pensar que sí, Dios gobierna ese pez grandote, pero quizá Dios no gobierna todos los acontecimientos de la vida. Me gustaría que fuéramos a varios pasajes para demostrar cómo la providencia de Dios, o sea, su acto de preservar, sustentar y gobernar, alcanza toda cosa que sucede en el mundo. Abran sus Biblias en el Salmo 103. Salmo 103. Salmo 103, versículo 19. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Cada ser humano está bajo su servicio. Cada persona, los reyes de la tierra, se encuentran a su voluntad. Salmo 104, versículo 10. Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, van entre los montes. Dios ejerce su gobierno no solo sobre los hombres, sino sobre el mundo físico. El agua que pasa por el río y la ola que golpea la orilla obedecen el mandato de Dios, no escapan su gobierno constante. Creo que la ilustración ha hecho grandes daños al cristiano. Hoy podemos ir al río, o podemos ir a la playa, o podemos ver la lluvia caer y pensar que esto es simplemente el orden natural. A veces somos más deístas que teístas. Recuerden, el deísmo dice: Dios le dio vuelta al reloj y se fue, y el mundo solo está avanzando. Pero el teísmo dice: la lluvia que cae está siendo sustentada y gobernada y enviada por Dios. La ola que golpea la orilla y regresa, cada ola que golpea cada orilla de cada playa, de cada océano, es bajo el mandato perfecto de Dios. Proverbios 21. Proverbios 21, versículo 1. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Oh, cuánta sabiduría y cuánto consuelo para el cristiano está aquí. Los reyes le obedecen. Él inclina los corazones. Cuando hermanas vienen a la iglesia y vienen afligidas
porque quizás su esposo no les permite asistir a una reunión de la iglesia, su esposo es incrédulo y quizá está endurecido. Nuestro consejo nunca es, o primeramente es, pues desobedece y a ver qué pasa. Nuestro consejo es, sométete a Dios, obedece a tu esposo en esto, pero ora, porque el que inclina los corazones está en los cielos. Y Él puede mover el corazón de tu esposo para darte la oportunidad y cumplir así, y que Dios cumpla así los deseos de tu corazón. Dios ejerce su providencia respecto al hombre desde su nacimiento hasta el fin de sus días, hasta el lugar en donde nace. Salmo 139. Salmo 139, versículo 16. Mi embrión vieron tus ojos. En tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ninguna de ellas. Cada parte, cada cosa que compone nuestro ser fue planeada y gobernada por Dios. Hechos 17, versículo 26 nos enseña: y de una sangre ha hecho a todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Los intérpretes de este texto afirman que los límites de su habitación se refiere al lugar y región donde nacieron. Su providencia está aún sobre aquellas cosas que parecen más insignificantes. Abran sus Biblias en Proverbios capítulo 16. Proverbios capítulo 16, versículo 33. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. La providencia se refleja en la protección de los justos. Además, su providencia se manifiesta en la provisión especial para su pueblo. Y Salmo 7, versículo 12 al 13 nos revela que las aflicciones sobre los hombres vienen de la mano de Jehová. Dice el Salmo 11, sobre los malos son las calamidades de Dios. A la luz de este breve resumen de la providencia de Dios, hay muchas cosas más que decir, hay mucho que avanzar en esto. No obstante, me detengo aquí. Y no demuestra esto un claro concepto del gobierno de Dios sobre todas las cosas. ¿No corrige esto nuestra forma de interpretar el mundo? A veces pensamos y hablamos de la providencia de Dios como cuando nos sucede algo muy particular. Cuando nos sucede algo muy especial, decimos, esta fue la providencia de Dios. Pero a la luz de lo que hemos dicho, la providencia de Dios no solo está en algo especial, sino en todas las cosas que nos suceden. Miren lo que dijo un hombre. El gran doctor Witherspoon vivió en una residencia rural llamada Tusculum, en Rocky Hill, 2 millas al norte de Princeton. Un día, un hombre entró precipitadamente en su presencia gritando: Doctor Witherspoon, ayúdeme a agradecer a Dios por su maravillosa providencia. Mi caballo salió corriendo, mi carruaje se rompió en 1000 pedazos en las rocas y mire, no estoy herido. El buen doctor se rió con benevolencia por el carácter inconsistente de la religión de este hombre. Pues respondió: conozco una providencia 1000 veces mejor que la tuya. He manejado ese camino rocoso hacia Princeton cientos de veces y mi caballo nunca salió corriendo y mi carruaje nunca se rompió en 1000 pedazos. Sin duda, la salvación fue providencial, pero tanto como lo fueron los viajes,
sin problemas del presidente de la universidad. Dios está en el átomo tan real y efectivamente como lo está en el planeta. No solo son en las cuestiones magníficas que vemos la providencia de Dios. No solo es cuando el mar es abierto y el pueblo de Israel puede pasar. Es en cada instante. La providencia de Dios está. Habiendo establecido la doctrina de la providencia en estos minutos, ahora nos queda ver cómo interpretar COVID-19 a la luz de esta preciosa y profunda doctrina. Como he dicho, hay mucho más que decir. Y cuando lleguemos a nuestras lecciones de teología propia que estamos llevando los domingos, que por el momento están pausadas, llegaremos a algunas lecciones de la providencia donde vamos a profundizar en esto. Pero por ahora es suficiente. Teniendo este contexto, ¿cómo interpretamos COVID-19? De la siguiente forma. En primer lugar, afirmando que este virus no ha salido el decreto eterno de Dios ni su providencia actual. Creo que a esta conclusión todos podemos llegar. Esta pequeña partícula tan diminuta que al ojo le es imposible ver sin la ayuda de la tecnología, no ha salido el gobierno soberano de Dios. Como veíamos en la mañana, Dios sigue en su trono y esta partícula le obedece. Hermanos, este virus está produciendo una crisis, pero no ha turbado al Rey de Reyes. Ha turbado a los reyes, a los poderosos, a los gobernantes, pero el Rey de Reyes no está turbado. Los reyes de este mundo están espantados, pero nuestro Rey no solo a nuestro Rey no solo esto no se le ha salido de control. Escuchen, a la luz de esta doctrina, Él ha gobernado que esto pasara. La doctrina de la providencia no es que solo que Dios es muy bueno resolviendo problemas o algo así. La doctrina de la providencia enseña que Dios gobierna todas las cosas para que pasen exactamente como su voluntad lo ha mandado. Así que, ¿cómo debemos ver este acontecimiento social? Porque realmente existe una crisis. Ahora, déjenme explicar. ¿Cuál es la verdadera crisis? No lo sabemos. No sabemos si la verdadera crisis es tal cual el virus, que tiene un grado de mortalidad hasta el momento bajo, o más bien la crisis viene con todo el caos social y los problemas económicos que se pueden desatar, el bienestar social, crisis emocionales. Yo entiendo, muchos están espantados por su salud, pero no olvidemos que en estos momentos personas van a estar sufriendo emocionalmente, crisis, depresiones, suicidios, pobreza, problemas sociales desatándose. Ciertamente, la crisis apareció, o más bien, apenas quizá nos estamos dando cuenta de su existencia. Me gustaría, en el tiempo que me resta, explicar ¿cómo debemos ver COVID-19? Ya lo vimos que está bajo el dominio de Dios, pero recuerden, la providencia no solo demuestra que algo está bajo el dominio de Dios, sino que Dios usa todo con un propósito. Piénsenlo así. Cuando José fue vendido, nadie sabía cuál era el propósito de Dios. José no lo sabía. Cuando José fue vendido, no salió de su providencia, pero tiempo después, José descubrió por qué. Esto es, esa venta estuvo bajo el control de Dios, pero no solo bajo su control, sino que Él la planeó para algo muy particular. O sea, Dios hizo esto con un propósito. Las cosas no pasan sin propósito en el plan perfecto de Dios.
¿Cuál fue la razón por la que José fue vendido? Para que trajese bendición a muchas naciones y particularmente para sostener a la nación de Israel, la nación de donde vendría el Mesías. Eso es lo que me gustaría hacer en este tiempo. ¿Cómo debemos ver COVID-19 a la luz de los propósitos de Dios? Bueno, hay unos que no son ocultos, hay unos que no podremos comprender ahora, pero hay otros que sí podemos entender a la luz de las Escrituras. Y el primer propósito que debemos entender es que esta crisis tiene un propósito evangelístico. Evangelístico. El mundo ha sido desestabilizado por un virus. Esto es, una partícula microscópica. Pero ¿cuál es la razón por la cual Dios ha hecho esto? Para mostrar a los hombres su debilidad. La economía en riesgo. Los hombres ponen su esperanza en la economía, está en riesgo. Los hombres ponen su confianza en el Estado, incapaz de resolver la situación. Aclaro, respeto las decisiones de los gobernantes y claro que están haciendo mucho su mejor esfuerzo, pero en última instancia no lo pueden resolver. La medicina rebasada. Los mejores países primermundistas, han sido rebasados, han sido colapsados en su sistema médico. La tecnología insuficiente. Noten esto. Es probable que va a salir una vacuna en los próximos años y se ha roto un récord en conseguir la vacuna para COVID-19. Algunos ya están hablando que ya salió en un hospital en los Estados Unidos, en un laboratorio de los Estados Unidos. Pero ahora tienen que pasar cerca de 12 a 18 meses para poder probarla. La tecnología no puede, es insuficiente para resolver la crisis actual. Dios ha orquestado esto para hacer mostrar a los hombres su debilidad. Los poderosos han sido humillados por Dios. La insuficiencia de los salvadores de los hombres. Los hombres tienen muchos salvadores allá afuera. El Estado, la economía, la tecnología, la medicina. Pero estos salvadores han caído. La gran Babilonia se derrumba ante el juicio de Dios. ¿Cuál es el propósito de esto? Guiar a los hombres al arrepentimiento. Abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 9. Apocalipsis capítulo 9. Versículo 20. Bueno, en Apocalipsis tenemos la narración de las trompetas. Hago un resumen. Yo creo que las trompetas y las copas en el libro de Apocalipsis son el mismo evento. No creo que una pasa primero y la otra después. Aunque nosotros la leemos cronológicamente, lo que Juan nos está enseñando no es que pasan cronológicamente, sino que es dos formas de ver al mismo evento, como trompetas o como copas, como advertencias o como juicios. Pero, como dije en la mañana, si alguien quiere saber más sobre la postura de la iglesia sobre Apocalipsis, pueden ir a los videos que tenemos de estas enseñanzas. Me gustaría que pongamos nuestra atención en el versículo 20. Se empiezan a derramar las trompetas, se empiezan a tocar las trompetas. Y vean el versículo 20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ¿cuáles plagas? Las trompetas pasadas. Ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos. Mi interpretación de Apocalipsis y la interpretación de gran parte de la iglesia de hoy en día y de tiempo atrás, es que las trompetas no es algo que va a pasar en el futuro. Las trompetas son juicios de Dios que han comenzado desde
la muerte y resurrección de Jesucristo hasta su segunda venida. Son movimientos cíclicos. Y dice que estos juicios que han venido en forma de trompeta a las naciones ha sido para guiar a las naciones al arrepentimiento. Pero dice, aquellos que no murieron con estos juicios, ni aún así se arrepintieron. O sea, el propósito de COVID-19 es guiar a las naciones a humillarse ante Dios. Calamidades como estas están pasando y van a pasar a través de los años. Y su propósito es que Dios en su gran amor está humillando al mundo para que vea que solo hay un soberano. Los soberanos en la tierra se levantan, los poderosos, los reyes, la medicina, la tecnología, queriendo suplantar al Señor de la gloria. Pero este virus que ha sido gobernado por Dios ha traído humillación al mundo. Hermanos, si nosotros interpretamos así COVID-19, nuestra responsabilidad es predicar el evangelio. Ya vino la trompeta, ya produjo el caos. Dios está humillando al mundo. Dios les está haciendo ver, no son nada delante de mí. Así desaparezco a los poderosos. Miren lo que dice el Salmo 90. Vuelves a los hombres hasta ser quebrantado. Y dices, convertíos, hijos de los hombres. Dice el salmista, los humillas, pones su cara erguida hasta el piso, con un propósito, para que estos sean quebrantados y se arrepientan. Nuestra labor, hermanos, es hablarles, no de COVID-19. Demos nuestras advertencias y nuestra sabiduría al respecto, pero nuestra labor es hablarles de una plaga más grave que COVID-19. COVID-19 solo sirve para amenazar a la gente. Dios está juzgándola para que despierte. Y ahora debemos proclamar el evangelio, hermanos. Puedo decirles como el Señor Jesucristo, ya los campos están preparados para la siega. Nuestro Señor los preparó. Vayamos y prediquemos las buenas nuevas. Hablemosles de algo peor que COVID-19. El pecado. Hablemosle de un mal más grave, con peores consecuencias. Hablemosle de la cura, por así decirlo. Hablemos de que hay una forma de ser libres de las consecuencias del pecado, del poder del pecado, por la sangre de Jesucristo. Digámosle de ese precioso Salvador que no falla. Los salvadores de este mundo, la economía, la tecnología, el Estado, el gobierno, nos va a fallar. Pero el Señor Cristo, el resucitado Señor de gloria, Él permanece para siempre. Hagamos ver a la humanidad su debilidad para presentar este glorioso Salvador. Así que COVID-19, a la luz de la providencia de Dios, tiene un propósito evangelístico, pero en segundo lugar, también tiene un propósito de juicio. Juicio. Eso es algo que no debemos olvidar en tiempos de crisis. La maldad de este mundo se ha subido hasta la coronilla. Los hombres se han olvidado de Dios. Imagínense esto. Cuando Lutero luchó con la plaga bubónica, él dijo, esto es un juicio sobre las naciones porque han olvidado a Dios. ¿Qué diría de nuestra sociedad? De nuestra sociedad diría, ¿cuán paciente ha sido Dios de no haber destruido esta humanidad 10 veces? Esto es un juicio. El mundo gime de maldad. El mundo se violenta. Los hombres están con hombres, las mujeres con mujeres. Los niños llenos de maldad a edad temprana.
hombres presurosos a derramar sangre, hombres ambiciosos, hombres que levantan su puño contra el cielo, hombres que intentan de forma blasfema volverse dioses en el mundo, hombres que intentan imitar al santo creador. Oh, démonos cuenta, lo que está pasando en nuestros días es un santo juicio de Dios. Dios está juzgando a la humanidad. Aquellos que están muriendo es el santo juicio de Dios sobre los pecadores. Apocalipsis 11, versículo 15 dice así: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en su trono se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado, y se airaron las naciones y tu ira ha venido. Y el tiempo de juzgar a los muertos y a los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Lo que estamos experimentando en nuestros días es el santo juicio de Dios. En estos tiempos es momento de anunciar que la mano de juicio y de castigo está sobre los hombres. Oí una gran voz que decía desde el templo a los ángeles: id y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Escuchen, fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilencia sobre el hombre que tiene la marca de la bestia y que adoran su imagen. ¿Quiénes son estos que tienen la marca de la bestia? No es el número 66 en la mano o en la frente. La marca de la bestia es aquellos que trabajan para sí mismos, que se olvidan de Dios, que viven para sus deleites, que viven intentando retar al único Dios. Dice: sobre ellos vinieron calamidades, sobre ellos vino pestilencia, sobre ellos vino plaga. Dios está trayendo juicio para aquellos que han amado más al mundo que a Dios. No nos olvidemos de esto. No estoy diciendo que estamos en la última copa o que estamos en la primera copa y que después de esto va a pasar la segunda y la tercera o algo. Recuerden, mi postura de Apocalipsis es que las copas han sido derramadas desde el principio en forma cíclica, y así pasará hasta la venida del Señor. Pero mi punto aquí es: las copas, los juicios de Dios se están derramando sobre nuestro mundo. Así es como debemos ver COVID-19. Debemos verlo como copas que se derraman para juzgar a aquellos que se han entregado a los placeres de la vida, aquellos que se han olvidado de Dios. Pero COVID-19 es también una trompeta que está anunciando a los hombres que se arrepientan. Pero en última instancia, y con esto me dirijo a la iglesia de forma particular, a la iglesia del Señor, COVID-19, a la luz de la providencia de Dios, tiene un propósito de santificación para la iglesia. Santificación. Propósito de santificación para la iglesia. Hermanos, ciertamente es posible que cristianos mueran en este proceso de COVID-19. ¿Debemos ver esto como un juicio para esos cristianos? No. Dios puede traer un juicio y en ese mismo juicio llevarse a sus hijos que ama. Simplemente usarlo para llevarlo a su presencia. Así como en el tiempo del pueblo de Israel, vinieron calamidades sobre el pueblo de Israel y
Dios juzgó a la nación, pero al remanente que murió ahí, fue la forma en la cual Dios se lleva a sus hijos. Pero ¿qué de todos los cristianos que quedan vivos? Quizá habiendo superado la enfermedad, o quizá ni siquiera habiendo sido infectados. Para nosotros, COVID-19 es un tiempo de santificación, porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuál propósito? ¿A qué hemos sido llamados? A ser a la imagen de Cristo. COVID-19 ha venido a mostrarle el pecado a la iglesia a fin de que ésta sea santificada. Hermanos, debemos dar gracias a Dios por este momento, porque este momento está haciendo relucir las fallas de la iglesia, el pecado de la iglesia. Y amados hermanos, esto es para que nos santifiquemos, para que seamos purificados. En primer lugar, esto ha puesto a temblar nuestra confianza en Dios. Esto está haciendo ver en dónde descansa el cristiano. Algunos estamos quizá luchando con la paz, con la paciencia, con el gozo, olvidándonos de la majestad y el poder de Dios. Esto ha venido, hermanos, para hacernos saber a los cristianos que sí, podemos gozar de las cosas de este mundo, pero el cristiano debe tener su esperanza en Dios. En tiempos de prosperidad hemos sido tentados y hemos caído a quitar nuestros ojos de Dios, a poner nuestra esperanza en la aspirina, a poner nuestra esperanza en el médico, a poner nuestra esperanza en la economía. Pero esto ha venido a hacer relucir nuestro pecado de haber puesto nuestra confianza en lo que no es Dios. Hermanos, seamos humildes y humillémonos ante Dios. Esto ha venido a traer una limpieza en nuestro corazón. ¿Te ha demostrado a ti, amado hermano, que tu confianza no había estado en Dios? Que no habías estado dependiendo en Dios para todas las cosas, y que te habías confiado de tu bienestar, y que te habías olvidado que tu respirar diario depende de Dios. Esto ha venido a evaluar cómo estamos viviendo. Hermanos, se nos dice muchas veces que la tasa de mortalidad de este virus es baja, y gracias a Dios, porque quiero aclarar algo. Este juicio viene de la mano de Dios, pero es un juicio muy misericordioso. Si el mundo no se arrepiente, yo no sé qué va a venir la próxima vez para nuestro mundo. Pero aunque la tasa de mortalidad y este juicio ha sido sumamente misericordioso de parte de Dios, sea lo que sea, nos ha hecho pensar en la eternidad. ¿Qué si soy yo ese 1%, ese 2% o ese 3% de los que se enferman y mueren? Yo espero que esto nos haya hecho pensar cómo estamos gastando nuestra vida. Podemos insistir que la mortalidad es baja, pero el temor nos está llegando. Hermano, esta crisis es para nosotros. Es para hacernos ver si estamos viviendo a la luz de la eternidad, si estamos gastando nuestra vida a la luz de lo que tiene eternidad. Oh, cuánto me temo que la iglesia del siglo XXI está gastando tanto en sí, está invirtiendo tanto en sí, tanto en sus placeres. Es cierto, Dios nos ha dado las cosas para que las disfrutemos, pero creo que la iglesia del siglo XXI está disfrutando de más. ¿Cuánto retenemos para nosotros? ¿En cuánto estamos siendo mezquinos para el reino de Dios? ¿En cuánto nos estamos limitando? Oh, aprovecha COVID-19, hermano, para evaluar cómo estás viviendo a la luz de un Dios que te va a pedir cuentas de todo lo que te ha dado. De cómo estás gastando tu tiempo, de cómo estás gastando tu fuerza, de cómo estás instruyendo a tus hijos, de cómo estás instruyendo a tu familia, de cómo estás cuidando de la iglesia de Dios, de cuánto estás sirviendo a la iglesia de Dios. Dios te va a pedir cuentas de todo lo que te está dando. Usa esto para ver tu vida a la luz de la eternidad.
Además, como dijo un autor, COVID-19 está sacando los ídolos de los cristianos al ser interrumpidos de sus deleites como deportes, de sus cancelaciones de ciertas cosas que tanto amaban. Los cristianos están siendo evidenciados de dónde está su corazón. Oh, hermanos, cuánta frustración es probable que venga en muchos cristianos. Cristianos que estaban haciendo sus proyectos, cristianos que estaban teniendo varias ideas para su vida y para el futuro. Aquí muchas veces pueden ser quebradas. Pueden evidenciarse que no va a ser la voluntad de Dios. ¿Te está mostrando Dios un ídolo en tu corazón? Además, esto puede servirnos para ayudarnos a depender más de oración. Yo no sé cuántos de los cristianos revivieron en su vida de oración por COVID-19. Habían estado teniendo tiempos de oración secos, pero ahora por el temor, por la aflicción, por el afán, por los problemas que se avecinan, han sido movidos a buscar el rostro de Dios con más frecuencia. Hermanos, a depender aún de salir a la calle, de su cuidado, a depender aún de poder comer los alimentos sin que dañen nuestro sistema. Hermanos, hemos sido una iglesia de poca oración. Que Dios use COVID-19 para despertar la iglesia, una iglesia santa que sea purificada de las cosas del mundo. Además, esto debe hacernos ver la urgencia de la segunda venida de Cristo. Esa es nuestra única esperanza. O que Dios intervenga o que Cristo venga por su iglesia. Oh, cuántos cristianos hemos podido olvidar en tanto tiempo de comodidad. Hermanos, la iglesia del siglo XXI tiene demasiada comodidad. Este COVID-19, no sé si ha venido en primer lugar para juicio de las naciones o más bien para disciplina de la iglesia de Cristo en el siglo XXI, porque Él, como buen Cristo, como buen Padre, Él va a venir y limpiar la vid para que dé más fruto. Él la está limpiando. Necesitamos ser limpiados de tanto mundo, de tantas cosas. ¿Cuántos hemos dejado de desear la segunda venida de Cristo porque estamos muy tranquilos disfrutando de este mundo? Además, COVID-19 ha hecho relucir la hipocresía de la iglesia en la forma en la que ésta trata con el pecado. ¿Saben? Me he visto viendo cuán precavido puedo ser para cuidar mi salud y la de mi familia. Pero me pregunto, ¿no manifiesta esto hipocresía cuando yo digo que lo más grave no es la plaga sino el pecado? Así decían los puritanos. Los puritanos en tiempo de plaga uno escribió un libro llamado La plaga de las plagas, usando la plaga para decir, eso no es nuestro mayor problema. Nuestro mayor problema es el pecado. Pero hermanos, si pensáramos así, si consideráramos eso cierto, ¿no viviríamos con más intensidad por vencer el pecado? ¿No seríamos más cuidadosos? Ahora me veo lavándome las manos cuando salgo o entro a un lugar. Pero tengo la misma vigilancia en mi corazón. Tengo la misma vigilancia para guardar mis pensamientos. Esto ha hecho también manifestar nuestra hipocresía en cómo cuidamos a nuestra familia. Está bien, nos encontramos cuidando a nuestros pequeñitos. Tengo 3 pequeñas y me encuentro viendo que no se estén tocando, me encuentro mirándolas para que no se estén tocando su boca, su nariz o sus ojos, y así se contaminen. Y estoy al pendiente y llego de la calle a la casa y lavando las manos para no contaminarlos, y voy caminando en la calle quizá y digo, no toquen aquí, no toquen allá, tengan cuidado en esto. Pero me pregunto, ¿he sido tan diligente para no permitir que el pecado también no les toque?
Ok, los quiero quitar de lugares donde se puede contaminar, pero soy tan diligente para no ponerlos en lugares a mis hijos, a mis hijas, donde ellas puedan pecar. He sido libre en esos aspectos. Sí, muy preocupado en que no se me infecten, pero veo el pecado igual. Les he estorbado de la misma forma. He sido tan diligente no solo de evitar que no pequen, de hablarles la palabra, de protegerles, de estorbarles de esos lugares, de decirles que no a ciertas cosas con tal de que no se contaminen. Oh, esto ha hecho ver a la iglesia del Señor que somos más cuidadosos con una plaga de baja mortalidad que con el pecado que nos acosa a nosotros y a nuestra familia. ¿Y qué diré de la hipocresía que la iglesia, de la cual la iglesia ha sido descubierta en estos días por el amor a la sociedad? ¿Saben? Esta semana ha sido una semana donde he tenido que estar al pendiente de las redes sociales. Me intento mantener lo más lejos de las redes sociales en mi vida natural porque realmente no tengo tiempo de estar pasando ahí. Pero esta semana, por investigar, por intentar tomar las mejores decisiones para la iglesia, por saber bien de esta situación y hablando con los pastores de las otras iglesias y demás, y tomar las mejores decisiones. Y estoy un poco fastidiado. He visto tantos cristianos tan preocupados por su sociedad. Ellos llaman a otros a que no sean imprudentes y que hagan lo posible para no ser riesgos a la sociedad de infección. A lo cual yo digo, amén, estoy de acuerdo. Debemos amar a nuestro prójimo. Debemos amar a nuestro prójimo y muchos han usado esas palabras. Ama a tu prójimo y mejor quédate en casa y mejor no andes saliendo aquí, no vayas a este restaurante, quédate en casa, ama a tu prójimo. Yo digo amén, pero no manifiesta esto hipocresía. Quizá algunos hasta hemos podido haber dicho, yo quiero hacer un bien a mi iglesia y hacer esto o aquello por ella. No contagiarla. Y yo digo, amén, gracias a Dios, esa debe ser la actitud. Pero no manifiesta esta gran hipocresía de la iglesia. En los 5 años que llevas como cristiano, en los 3 años como llevas como cristiano, en los 15 años, 20 años que llevas como cristiano, ¿habías estado tan preocupado por tu sociedad como lo estás hoy? Sí, yo espero que haya sido uno de los que están saliendo frecuentemente a predicar el evangelio. Y si no, saliendo a un lugar en específico, uno que no está callando la verdad del evangelio. Sí, yo espero que seas uno de los que ha apoyado tu iglesia local con fervor para luchar por seguir expandiendo en el evangelio. Ok, hay algunos que están muriendo aquí. En total, cerca de 9,000 personas han muerto por COVID-19 hasta el día de hoy. Pero 16,000 niños mueren al mes por hambre en nuestra sociedad, y yo no he visto a muchos cristianos tan preocupados como está hoy en día por su sociedad. Esto está haciendo relucir nuestra pecaminosidad, nuestra hipocresía. Dios quiere limpiar la iglesia del Señor. Ahora estamos muy preocupados por la iglesia, pero hemos estado velando por ella, orando por ella, cuidando por ella, sirviéndola a ella, desgastándonos en ella. O solo es en estos tiempos de crisis donde podemos escribir detrás de nuestras pantallas cosas bonitas en Facebook que hable de cuánto amor tenemos en este mundo, cuando en realidad hemos vivido un cristianismo que no ha manifestado eso. COVID-19 ha venido a mostrarle a la iglesia sus pecados. Hermanos, Dios mandó persecución a la iglesia temprana para purificarla y para hacerla salir de su comodidad. No salían, estaban ahí metidos. Y Dios mandó persecución y entonces salieron. Hermanos,
como uno que es parte del problema, no como uno que está apuntando el problema, sino como uno que pertenece a la iglesia, que también tiene los mismos problemas que hemos expuesto aquí en este día. Estoy convencido que COVID-19 es la mano providencial de Dios para limpiarnos. Si la iglesia va a despertar, tiene que ser limpiada. Si la iglesia va a dar mucho fruto, tiene que ser santificada. ¿Cuánto deseo que no pases esta prueba, hermano? Que yo no pase esta prueba simplemente librando mi salud, simplemente purificando mi cuerpo. ¿Cuánto espero que pasemos esta prueba habiendo sido purificados en nuestro corazón, habiendo sido santificados? Que no nos pase como los de allá afuera, que lo que van a decir después de esto es simplemente: ya la libré y ya salí y ya estoy purificado. Que más bien utilicemos esto para santificar nuestros corazones. Hermanos, necesitamos ser santificados. Yo espero que esto sea un principio de un avivamiento para la iglesia del siglo XXI. La iglesia del siglo XXI tiene muchas comodidades y problemas de los cuales quizá tenemos que ser despojados con la mano de Dios de esta forma, para entonces sí empezar a vivir un cristianismo como debe ser hecho. Que el Señor obre en medio de esto. Quiero aclarar algo. Su providencia para su iglesia es porque la ama. Cristo ama a su iglesia. El Padre ama a la iglesia. El Espíritu ama a la iglesia. Esto no es un padre que está castigando sin amor, sin sabiduría. Esto es quizá la limpieza del Padre que nos ama. Oh, cuánto deseo que Dios Espíritu Santo obre, nos despierte, nos avive en medio de este tiempo. Que la gracia del Señor sea con todos aquellos que invocan su nombre, y que sean despertados, seamos despertados, aquellos que quizá hemos estado adormecidos por un largo sueño.